Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentario, gusto en saludarlos. Continuamos con la fascinante historia del narcotráfico en Latinoamérica. Estamos haciendo un repaso interesante de todo el tema y estamos ahora concentrándonos un poquito más en el territorio, en los grandes cambios geográficos a través de los tiempos que han ido ocurriendo, porque ya estamos llegando a la época mucho más moderna, que ya estamos en los 1980, 1990, ya vamos a entrar en el año 2000. Entonces queremos hacer la transición, porque ya después vamos a empezar a analizar realmente el tema del narcotráfico como muchos de ustedes lo están esperando. Entonces me quedé en el último video hablando del tema de la asociación de los grupos de narcotraficantes sudamericanos, particularmente los colombianos. En un momento los colombianos son, para hacer un recuento rápido, son saturan la zona de Florida, del sur de la Florida. Esto crea una conmoción en Estados Unidos y obliga al gobierno de Estados Unidos a poner mucha presión en toda la zona de la Florida y el Caribe. Y le cierra la ruta a los narcotraficantes, no totalmente obviamente, pero le cierra la ruta bastante a el narcotráfico proveniente de Sudamérica vía marítima o vía aérea directo entre la Florida y eso. Entonces, ¿qué hacen? Se crean nuevas rutas. Acuérdense, siempre le digo, amigos, el narcotráfico nunca se termina, simplemente se moviliza. Cuando las rutas de narcotráfico se terminan o se cierran, se van a otro lado. Cuando la producción de drogas se acaba en un país, comienza en otra. ¿Se acuerda que le hablé en un video anterior de la famosa conexión francesa, la conexión French Connection, que ocurrió ya en los años 50, 60, 70, en la que la droga venía del oriente, pasaba a Turquía, la procesaban en Turquía, luego pasaba a Marsella y la mafia francesa Córcega la manufacturaba, la cuidaba, la arreglaba, la empaquetaba y la introducía a Estados Unidos. Cuando ese mercado se cierra, cuando se cierra el mercado de Turquía, porque el gobierno de Estados Unidos le hace cierta presión política a Turquía a través de intercambios financieros de negocio y demás, ¿qué ocurre? La heroína no se acaba, o sea, se encuentra nueva ruta, y una de ellas, nomás para comentar, es que le piden a México, o sea, los narcos, le piden a México que produzca más heroína, porque acuérdense que México tenía plantaciones de amapola en las que podían producir el opio de la morfina y la heroína. Entonces México toma un poco más de trascendencia en esto. Ahora, de ahí ocurre lo mismo con los colombianos. Cuando a los colombianos se les cierra el Caribe, se les cierra Florida, empiezan a movilizarse a través de Centroamérica, a través de Panamá primero, luego van a otros países en Centroamérica y empiezan a almacenar, y esto continúa. Hay muchos países hoy en día que son, digamos, grandes depósitos en los que llegan navíos o aviones y almacenan su droga ahí para eventualmente ya sea volarla a México o a través de rutas por carretera la pasan a México y de ahí eventualmente la almacenan en México y la introducen en Estados Unidos a través de túneles, a través de camiones, a través de personas, mulas. Ya no hay tanto la mula, pero sí existe todavía, a través de productos empaquetados, enlatados y demás. Porque acuérdense, la frontera de México con Estados Unidos es muy productiva, hay unos grandes negocios internacionales legales muy grandes, y entonces a veces esa mercadería se introduce en esos negocios, o hay muchos vehículos, hay mucho tema del vehículo del narcotráfico que lo introduce, lo hacen muy bien. Hay grupos en México que modifican vehículos extraordinariamente en formas muy creativas. Hoy en día con rayos X y con perros y demás, a veces se encuentra, a veces no, pero también hay sistemas de que juegan en la frontera, y obviamente está la parte de la corrupción, ¿no? Siempre está la corrupción en la que hay alguien que le pueden pagar, que cuando está ese día de servicio mira para otro lado, lo deja pasar. O sea, todo eso existe hoy en día. Pero esto le estoy contando porque es lo que le beneficia mucho a Colombia. Entonces Colombia, los colombianos empiezan a aliarse con los narcotraficantes mexicanos, que ya tenían sus
ciertas rutas y demás. Entonces el negocio continúa, se varía. Pero, ¿se acuerda? Le comenté, México empieza a crecer y hay algunos individuos en el tema del narcotráfico que son un poco violentos, que son un poco ariscos, que no tienen gran cultura, entonces pierden el control y cometen grandes errores estratégicos. Y entonces, si recuerdan, en los años mediados 80, cometen un error estratégico malo que matan, secuestran a un agente de la DEA, lo matan, y esto crea una conmoción que pone mucha presión en el gobierno de México, en la política, e incluso, obviamente, causa mucho problema con los grupos de narcotraficantes, porque ya los identifican mucho más. O sea, irónicamente, hasta esa época a los narcotraficantes mexicanos no los conocía nadie. O sea, se conocían en México, pero Estados Unidos no sabía quiénes eran, no tenían fotografía, o sea, no estaban tan... Con los colombianos sí estaban muy conocidos y demás. Y es más, en Colombia muchos de ellos se tuvieron que salir de Colombia y fueron a aterrizar en muchos otros países del mundo. ¿Me entiendes? Los hermanos Ochoa fueron a España, Escobar, la familia de Escobar apareció eventualmente cuando Escobar fallece, que lo matan, aparece en Argentina. O sea, hay gente que se identifica. Acuérdense que el narcotraficante también es como la droga. Una peculiaridad que tienen los narcos es cuando tienen problemas en sus países aparecen en otro país. Y como tienen tanto dinero, esta es una cosa que mucha gente no tiene, tienen tanto dinero, pueden comprar no pasaportes hechos en una imprenta o por una computadora, pasaportes originales del país, porque hay grandes arreglos con políticos del país, incluso a nivel presidencial, en la que le dan la residencia o le dan la ciudadanía. O sea, esto es apasionante, pero esto también lo vamos a platicar en otro momento. Entonces, muchos de estos narcos se han ido distribuyendo. Volvemos al tema de la droga se empieza a establecer a través de México y entonces México empieza a surgir como un gran, digamos, transportador y almacenador de droga en el mundo, en Estados Unidos. Acuérdense que el mercado más grande en Estados Unidos siempre ha sido. Entonces, después de que ocurre este problema con Estados Unidos, con la gente de la DEA, se destruyen ciertos carteles, pero unos quedan todavía. Y hasta esa época, una cosa importante que tenemos que entender, hasta esa época, los narcos no eran como los carteles que había, eran grupos, eran 4 o 5 grupos, y había unos líderes que se habían organizado entre ellos y habían dicho, oiga, ¿por qué no nos unimos? En vez de pelearnos, ¿por qué no nos unimos? Distribuimos las carreteras, tú tienes este puerto, yo tengo este puerto, usted tiene esta carretera, y se hacen aleaciones. En México, aleaciones políticas con las fuerzas de seguridad y demás, para encubrir todo esto, porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, esto va funcionando hasta que ahí viene esta hecatombe, hasta que este grupo de narcotraficantes comete ese error, que ellos mismos incluso lo niegan y muchos se arrepienten de eso. Entonces después se haga. Ahora, acuérdense, ¿qué le dije yo siempre? Cuando se destruye un grupo, cuando meten preso a alguien, cuando matan a alguien, cuando se acaba la producción en un país, cuando se acaba el transporte en un país, lo que sea que afecte el negocio no se acaba. O sea, nunca se termina. Se modifica y se empieza en otro lado. Y acuérdense que cuando hay una cabeza, y esto es algo que mucha gente no comprende cuando yo hablo del narcotráfico, que creen que en todos los lugares hay caudillos. O sea, esa mentalidad del kingpin o del jefe, del narco grande, es un mito, es un invento muy nuestro, muy latinoamericano, pero en el resto del mundo esto no existe. Y sobre todo en la parte de Estados Unidos, es otro grupo, se maneja distinto. La droga se maneja distinto. Ese cuento de tener un jefe como era Al Capone, por ejemplo, en los años 20 con la vida del alcohol, o como algunos jefes de la mafia famosos, no es tal así en muchos países, pero en los nuestros todavía seguimos con esa ideología del caudillismo, siempre venimos de esa idea. Entonces, no solo en el nivel político, en el nivel obrero, en el nivel eso, y obviamente en el nivel delictivo, en el nivel, y ahí sale la ideología de tener jefes narcos. Pero en muchos países esto ocurre, y cuando tiene usted un jefe de narco, tiene un segundo, tiene un tercero, y muchos de estos grupos son o familiares, están relacionados con casados, o son amigos, o son... Entonces, ¿qué pasa? Cuando matan a uno, cuando meten preso a un jefe, otro inmediatamente asume esa posición. O sea, le comento esto para que no entienda que
esto nunca se acaba. O sea, se está constantemente remodelándose, muriéndose, y hoy en día en algún lugar, en alguno de los países nuestros, ya están los niños que van a ser los narcos del futuro. Van a ser mucho más sofisticados, van a ser mucho más precavidos, porque ya han aprendido de sus padres, porque ya van a ser mucho menos violentos. O sea, se va a ir mejorando mucho de esto. Eventualmente va a tener que decidir el resto del mundo qué va a hacer con este negocio, porque como lo han seguido no va a servir nunca. Pero estamos en donde estamos y estamos hablando del tema. Entonces, cuando se elimina este cartel en México, volviendo a México, cuando se elimina este cartel en México, que no se lo elimina, sino que solo desparrama, mucha gente va presa, todos los que lo protegen, y esto ocurre en todos los carteles, en todos los negocios del mundo, cuando alguien cae, cuando uno de estos cae, todos los corruptos políticos, militares, policías, todo se desaparece. Pero las conexiones y todo el mundo sabe quiénes son. O sea, no se desaparecen en la vida real, pero en papel, en pago y todo eso, todo el mundo sabe quiénes son. Y hoy en día, con la tecnología que se investiga, pues ya están todos identificados, ¿no? En esa época todavía no se conocía mucho de esto. Pero al resultar todo este desbarate, nuevos grupos de familiares, de aliados, de gente que conocía, se unen y empiezan a volver a reconstruir el negocio. Y se crean, salen nuevos jefes. Y algunos que eran segundos tenientes, que eran jefes, quedan eso y se distribuyen en distintas partes de Latinoamérica, se salen de México, se van a Centroamérica, se van a Sudamérica, se esconden en esto, pero siempre manejando el negocio. A medida, acuérdense, a medida que va creciendo la tecnología, a medida que va creciendo el negocio, a medida que va creciendo la fuerza, pues es más fácil manejarse desde otros puntos del globo. Bueno, eso vuelve una vez más a reformar, a reconstruir el sistema de narcotráfico, y México se establece ya más sólidamente y ya se establece regionalmente, o sea, fue distinto. Y si usted ve un mapa de los 80, de los 90, porque siempre hay mapas de distribución de quién está encargado de qué en la zona, usted va a ver los distintos cambios que se han ido creando. Hoy, ese mismo mapa ha cambiado muchísimo en esa zona, pero siempre hay un jefe, siempre hay un líder, siempre hay un tipo de producto y siempre hay rutas. Todo esto había funcionado por mucho tiempo, y lo voy a mencionar rápidamente. Le digo, no es mi intención, amigos y mis amigos, mis hermanos en México, por favor, discúlpenme, no es mi intención saturar o curar o criticar, simplemente estoy hablando del tema. Lo que ocurre en México es que eventualmente estos grupos, porque hay mucho dinero, o sea, le estoy hablando de millones y millones de dólares, necesitan desarrollar puertos de acceso, aeropuertos y rutas. O sea, el negocio del narcotráfico está dividido en la producción, está dividido en el transporte, en la bodega, y luego la introducción al mercado, y luego la distribución y venta. Bueno, aquí estamos hablando de que necesitamos puertos de acceso. Yo le decía, la droga viene de Sudamérica, llega a un puerto, y en ese puerto, o llega a un aeropuerto lícito o ilícito, porque no importa si es un aeropuerto internacional, dentro del aeropuerto internacional hay todo un sistema de corrupción. En todos los aeropuertos del mundo hay sistemas de corrupción. Amigo, amiga, créanmelo, existen en todos lados. Entonces, todos los aeropuertos tienen, todos los puertos tienen centros de corrupción y tienen gente. Y depende qué tan educado esté el sistema, hay demandas de jefes y de gente. O sea, el narco negocia y le dice, usted me da tanto, yo le doy tanto, le pago tanto por kilo, le pago tanto por cargamento, le pago tanto por avión, le pago tanto, o sea, hace negocio. Entonces se distribuyen, precios se pagan por aeropuertos, se pagan precios por los puertos, los barcos, eso, y luego aduanas, o sea, todo el sistema. Pero después también hay que negociar las rutas, y es aquí donde a veces se causa un problema, porque una ruta, tome su país como ejemplo, tiene, sobre todo si son países grandes, tienen varios estados, y todos esos estados o todas esas provincias, todos esos pueblos están gobernados por distintos partidos políticos, están gobernados por distintos sistemas de seguridad, policía local, policía estatal, policía municipal, policía federal y las Fuerzas Armadas en algunos países. Entonces, usted tiene que negociar con todos esos.
Y si usted negoció con un estado pero no con el otro, va a tener problemas porque le retienen la mercadería, le retienen el camión, se la roban, se la quitan, los matan. O sea, hay muchas variaciones. No solo usted tiene que preocuparse de las fuerzas locales de seguridad, sino también de los otros narcotraficantes, porque estamos hablando de delincuentes, entonces ellos van a querer robarse su mercadería. Entonces todo eso requiere protección, requiere alineamiento, requiere mirar para otro lado, todo eso es dinero. Entonces, cuando ocurre después del 85, que medio se vuelve a regrupar, empiezan a hacerse nuevos convenios políticos, porque la política en un país, cuando hablamos de narcotráfico, tiene mucho que ver con cómo funciona el narcotráfico en su país. Entonces, a través de convenios con ciertos políticos, con ciertas figuras importantes, empiezan a crearse eso. Y mientras en México la política estaba sólidamente controlada por algunos lugares, por partidos políticos muy especiales, el narcotráfico no era un gran drama, no causó grandes problemas, funcionó perfectamente. Pero eventualmente, como todo lo que ocurre en todos lados del mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, eventualmente va a haber cambios políticos. Y cuando hay cambios políticos, amigo, hay cambios de personal, hay cambios de gente que no tiene. O sea, una cosa es que usted sea político y tenga todo, y una cosa es que sea político y no tenga nada y quiera tener todo. Entonces, cuando llegan los nuevos, que son los hambrientos, demandan nuevos contratos, lo que usted hizo con fulano de tal no es válido hoy en día, entonces bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un cambio bastante drástico en la situación de México, estos convenios que habían controlado bastante bien la distribución, las carreteras, los accesos, se pierden. Y entonces ese cambio genera grandes, distorsiones en cómo operaba el sistema. Y entonces, ¿qué pasaba? Había de que usted podía negociar con este individuo, con este grupo, con esta gente, con este gobernador, con esta cosa, pero el otro gobernador no quería saber nada. ¿Te acuerdas lo que me comentaba? Que siempre hay tres tipos de personas en su sistema. Va a haber uno que va a estar asociado con el narco porque es corrupto y todo eso. Está el que está en el medio que va o viene, depende, y está el que, a pesar de que le quieran ofrecer, no va a querer saber nada porque esta persona cree en la ética y la moral y no se va a vender. Entonces esos tres grupos siempre crean problemas para los narcos. Entonces aquí es donde empieza un poco a medio desmoronarse ese sistema un poco ecuánime que se conocía, ¿no?, del mercado, que ha ocurrido en muchos países, que ya muchos países se conoce, y sobre todo cuando son países chicos, donde el gobierno es más controlador, es mucho más fácil controlar todo esto porque el gobierno controla todo. Pero cuando tiene un país grande, países ya que se extiende mucho territorio, en lo que hay que pasar muchos estados, no hay que pasar muchas carreteras, no hay que pasar muchos puentes, no hay que pasar fronteras y demás y zonas, ya viene un poco, se pone la cosa más compleja, y esto crea un problema de transporte, de territorio y distribución. Y empiezan a pelearse entre ellos, pero ya no es que te voy a llevar a juicio, que te voy a decir, no, y que no, simplemente que ya no hay suficiente dinero para pagar, porque usted paga a uno, pero se lo roba el otro, lo detienen para acá, usted no le pagó, no lo recibí, entonces empiezan a perder, entonces el negocio ya no es tan fluido, y cuando el negocio del narcotráfico no es fluido, crea muchos problemas para los narcos. Porque, le vuelvo a repetir, el narcotraficante se tiene que preocupar de la policía, del ejército, de la justicia, de los políticos, pero también se tiene que preocupar de los otros narcos, porque los otros narcos también tienen. Entonces se desarrolla en México las grandes guerras entre los carteles por definir territorios. ¿Se acuerda? Antes se había hecho un convenio de que todo el mundo se respetaba y se protegía, más o menos. Bueno, acá ya se pierde eso. Entonces hay grandes peleas, y es donde vemos eventualmente, que hemos llegado hasta hoy en día, donde México pierde el control de esta gente, porque además los grandes jefes de todos estos carteles ya se pelean entre ellos, ya no pueden controlar, y empiezan a reclutar gente muy joven, gente más violenta, que ya no les sigue el control, y entonces se crea
un gran problema de distintas facetas, en la que los gobiernos de México tienen que tomar acción y entonces deciden tomar medidas muy drásticas con la policía, con los servicios de seguridad, con los ejércitos y demás, y entonces se crea una ola de violencia que nunca se había visto. O sea, no era por la droga, no estamos hablando de la mercadería, estamos hablando de territorios y de lugares. Todo mundo quiere agarrar un poco del árbol de la felicidad. Entonces esto crea un gran problema y llega a tal nivel que hay una gran cantidad de violencia porque este equipo mata a esta gente, este equipo mata a esta gente, luego estos están aliados con este grupo de policías, estos policías mueren, entonces aquellos los matan. O sea, es un desastre total que no tiene control y se toman entre ellos. Ahora, dentro de todo ese sistema, siempre hay otros sistemas poderosos que controlan también a esta gente, ¿no? Y entonces ese es toda la hecatombe que ocurre. Pero entiéndame una cosa, amigo, amiga, esto jamás llegó a afectar tan seriamente el contrabando de droga de México hacia Estados Unidos como para que decayera tanto. ¿Por qué? Mientras hay un grupo que se pelea, porque siempre interesantemente hay un grupo que se pelea con otro grupo se beneficia. O sea, este es un jueguito en muchos países que ocurre. El gobierno pelea contra este y este grupo, pero deja a este grupo libre y este grupo está protegido y hace lo que se da la gana, ¿no? O sea, no crea que porque estos grupos se pelean acá, nadie más vende. Acuérdense que le dije que hay muchos. Entonces, todo eso, esa marabunta de gente que se pelea entre eso, crea la imagen que ustedes ven hoy en día, pero que está un poco más organizada. Pero siempre, ¿qué pasa? Al ocurrir la violencia, ya las cosas cambian un poco, incluso en la gente que pretendía sacarle beneficio, porque ya no es tan agradable juntarse con este grupo de gente de animales. Imagínense si los llegaran a identificar de que están alineados con eso. Entonces, de ahí es donde empieza un poco a caerse ciertos grupos. Y siempre en el narcotráfico es como los equipos de fútbol, ¿no? Sube uno de campeón, el otro baja a las ligas menores, el otro queda en la mitad. Bueno, los narcos son iguales, depende de los gobiernos y depende del dinero que tengan y depende de la conexión que tengan y los contactos que tengan. Está muy bien por un lado protegido hasta que viene un nuevo gobierno, cambia ese gobierno y cambian las reglas y cambian los pagos y cambian lo demás, ¿me entiende? Y esto ocurre en todo el mundo, esto ya no estoy hablando de México, estoy hablando en general. Entonces, cuando usted tiene este tipo de situaciones, tiene usted que entender que hay gente que va a cambiar su modo de ser. Y entonces se juntan distintos grupos, algunos, sobre todo los que son un poco más inteligentes, los que son más veteranos, los narcos más veteranos de México, negocian, pero son arreglos muy débiles, porque en cualquier momento, y este es el problema, como dicen, el hilo se corta por lo más fino. Usted siempre va a encontrar en estos grupos gente muy volátil, gente muy violenta a veces, gente que no piensa y cometen errores, así como le comentaba el error del 85 que le costó mucho a México en la parte de si usted era narco en la época. También ha hecho varias cosas similares que han ocurrido en México, que han causado innecesariamente cosas, y entonces por no pensar las consecuencias, ¿no? Hubo un caso muy peculiar en México que resultó una cosa internacional y que también creó una hecatombe, que fue el asesinato del cardenal de Ciudad de México, ya por los años 90, entre dos grupos, supuestamente fue accidentalmente. Hay muchas historias detrás de todo la muerte de este cardenal, pero ahí cuando usted, le vuelvo a repetir, trae la violencia a un nivel muy alto, ya todo el mundo se enfoca en el ruido. Es como le digo, es como cuando usted está sentado y por ejemplo empiezan a hacer ruido y empiezan a decir, usted se va a dar cuenta. Bueno, esto ocurrió también. Entonces, todo esto afecta el negocio. Entonces hay que hacer nuevos arreglos. Entonces ahora ya hemos hecho un recuento y le digo, lo importante que tiene usted que entender es que México sigue siendo un país muy importante en el comercio internacional. Lo dice el narcotráfico, el comercio internacional,
porque México está muy bien asentado, a diferencia de muchos otros países en Latinoamérica, por su cantidad de producción de materia prima en muchos frentes, pero también comercio internacional con Estados Unidos es muy poderoso. Entonces es muy difícil, digamos, controlar esa frontera de México-Estados Unidos, que es verdaderamente interesante. O sea, nadie que jamás no ha estado en esa frontera se imagina, porque no hay otra frontera en el mundo. Yo he visto fronteras en todo el mundo. No hay frontera en el mundo en la que pasen miles y miles y miles de autos diarios, millones de vehículos anuales, autos y camiones por una frontera. No existe, no hay. No, o sea, sí he visto yo fronteras donde hay gran cantidad de tráfico de vehículos de viene y viene, pero no en la millonada de vehículos que cruza, por ejemplo, la frontera en California, entre Baja California, que es Tijuana, con San Isidro, en San Diego, en la zona de California, ni tampoco la del Paso, con la ciudad de Juárez, en Texas, Chihuahua. O sea, y hay otros puntos también muy importantes. La cantidad de vehículos que pasan anualmente, es imposible concebirlo en eso. Y le digo, es increíble el trabajo que los agentes de aduana hacen y logran hacer, pero no dan abasto. Y por eso se dice, y le digo, esto no es ningún secreto de Estado, que aproximadamente Estados Unidos, en lo que es frontera, puede ser que en un año, estamos hablando de enero a diciembre, puede ser que descubra el 20%, 25% de todo el contrabando que cruza el contrabando ilegal, que cruza y de drogas, ilegal, entre México y Estados Unidos. Es imposible. Es imposible porque, le digo, los miles de vehículos que constantemente están cruzando esta frontera, de todo tipo, desde vehículos de automóviles regulares hasta camiones de carga y todo tipo de transporte, es humanamente imposible. Y por más tecnología que haya, por más perros que tenga, por más gente que tenga, porque la idea del comercio internacional es mucho más importante que el problema de controlar la droga. O sea, cuando la gente cruza la frontera, por ejemplo, de México a Estados Unidos, viene a invertir, viene a trabajar. O sea, hay mucha gente que vive en México, mexicanos que trabajan en Estados Unidos, tienen residencia, pero viven en México porque es más barato, entonces cruzan todos los días. Hay mucha gente que viene a Estados Unidos a comprar todas las cosas de bebida porque hay productos, a pesar de que la frontera sí existe mucho de productos de Estados Unidos, hay mucha gente que compra en Estados Unidos porque es mucho más barato. O sea, encima de lo que le estoy hablando, la industria y el comercio que existe entre la frontera, la gente que vive en el lado de Estados Unidos y la gente que vive en el lado de México, es impresionante. Son millones y millones de dólares diarios, no anuales, diarios. Entonces, ese comercio, amigos, amigas, jamás se va a interrumpir por el tema de la droga, a no ser que haya un evento grande. Le comento como punto relevante e importante, cuando este agente federal de la DEA en el 85 lo secuestraron y lo mataron, Estados Unidos cerró la frontera. Usted no tiene idea el griterío, el problema que causó, de ambos lados, comercialmente hablando, entre políticos y comercio y demás, el haber cerrado esa frontera, que eventualmente resultó en algo positivo. Pero, le digo, no nos interesa hablar mucho del tema simplemente lo estamos haciendo. Que México, la frontera México-Estados Unidos es la frontera más rica del mundo y la más difícil del mundo de proteger, y así todas las agencias federales trabajan arduamente para controlar. Esto lo vamos a continuar, mis amigas. Los invito en el próximo video, los invito a que se inscriban, los invito a que nos hagan preguntas si tienen, y nos vemos muy pronto.